Renzo Santana nos cuenta en el siguiente reportaje cómo ha sido la primera semana de la presidenta Keiko Fujimori, qué ha dicho, cómo lo ha dicho y sobre todo cuáles son las líneas que ha trazado de cara a los próximos 5 años. Detrás del gesto, detrás del peso teatral de una visita protocolar está el peso de la historia. El reencuentro póstumo, 28 años después de haber consolidado la paz en el último conflicto limítrofe de la región, la guerra del Cenepa. Empezamos siendo prácticamente enemigos. Estuvimos a punto de iniciar una nueva guerra entre Ecuador y Perú y terminamos firmando la paz 77 días después de que yo asumí la presidencia. Él ha tenido la gentileza de acompañarme en todos los eventos de la juramentación y lo que me pidió es que después de las celebraciones pudiera venir él a poner unas flores y visitar la tumba de mi padre. En su tercer día como presidenta constitucional de la República, Keiko Fujimori visitó las tumbas de sus padres, les rindió homenaje, rezó por su memoria y también recordó. Mire quiénes están en el puente. Ah, mira, ¿te acuerdas cuando me esperaste con Alberto que ya salía del Perú? Sí. Tienen 30 años esas imágenes. Así es. Pero como jóvenes que son, se escaparán quizá para conocer algunos lugares. Esperemos y que no nos siga la prensa, ¿no? Mira. Está igual, solamente que un poco canoso, presidente. Paola y yo sí se nos veía más niñas. Voy a tratar de hacer lo mismo. El expresidente Maguad, quien no ha vuelto a pisar el Ecuador desde que fuera derrocado por un golpe militar, fue el invitado de honor de la presidenta Fujimori. Es un gusto tenerlo nuevamente en el Perú. Le rindió los rigores que se le otorgan a un padre, a una figura que, coincidentemente, también polariza al país vecino. Queríamos construir la paz y al mismo tiempo tenía... Ven, por favor. Qué bonito, ¿no? Sí. Entonces teníamos muchas cosas en común. 2 hijas adolescentes que actuaban de primeras damas en Ecuador y en Perú. Un gran sentido del humor, aquí lo tenemos sonriendo. Él disfrutaba mucho de los chistes. ¿Te quedarás en ese país, doctor Maguad? Unos días, sí, muchas gracias. Varios días. Muchas gracias. Así es. ¿Qué decía don Alberto de Keiko? ¿La veía como presidenta a futuro? No podían ya caber más en sus ojos la admiración que sentía por Keiko y cómo la quería. Eso era evidente en cada interacción. Y Keiko siempre apropiada, siempre ocupando su sitio, siempre prudente. El tono moderado ha marcado la primera semana presidencial de Keiko Fujimori Iguchi. Desde su investidura ha participado en 8 actividades oficiales, ha brindado 6 ruedas de prensa, ha viajado 2 veces a Junín en avión y en helicóptero, a Chupaca y al Brain, ha ofrecido 2 balconazos, ha presidido una sesión de Consejo de Ministros en privado y en público, ha entonado el himno, ha cantado alabanzas, ha rezado y ha llorado. Hasta luego. Presidenta, sus primeras horas como presidente de la República. Con varias decisiones que estamos tomando, agradecida, pero sobre todo entendiendo la gran magnitud de la responsabilidad que estoy asumiendo. Sí, he podido descansar, poco, pero he podido descansar. Juro ante ustedes, por Dios y por la patria. La presidenta Fujimori descansa poco desde el instante en que imprimió su firma en el pergamino de juramentación. Tal como lo hizo su padre en 3 ocasiones.
Tras su primer mensaje a la nación, un diagnóstico del país y sus objetivos en 45 minutos, convocó a la jura del primer gabinete ministerial de su régimen. Al anochecer, en la serenata al Perú, cortesía de su vecino Reyardo, ofreció sus primeras palabras como presidenta ante las cámaras del Canal del Estado. Agradezco a todas las delegaciones que han venido del extranjero la oportunidad que nos están dando de gobernar 5 años, 1826 días en las que vamos a poner el Estado nuevamente al servicio del ciudadano. El día 2 de los 1826 que se ha trazado comenzó a las 6:30 de la mañana al recibir el reconocimiento oficial como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la subordinación absoluta del poder militar, una facultad en forma de bastón de mando que, entre sus varias atribuciones, posee el riesgo de marear al portador. La Marino se encontraba que cargando el bastón se ha descompensado en estos momentos. Os hago entrega del bastón de mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La recibo con profunda gratitud y muchísimo amor. Felicitaciones. Su paso por la tribuna oficial, la compañía Operación Chavín de Huántar, integrada por los heroicos comandos que el 22 de abril de 1997 protagonizaron una de las operaciones de rescate de rehenes más destacadas de la historia contemporánea. Quedará como anecdótico que durante el rito de la gran parada militar, los ojos de la presidenta Fujimori la delataron, pues las cámaras registraron cuando se cuela una emoción. En el desfile militar vimos que se conmovió hasta las lágrimas. ¿Fue algún recuerdo en particular? Bueno, recordar al teniente Jiménez, coronel Valer y por supuesto a mi padre, ¿no? Y yo creo que mi padre hubiese estado muy orgulloso de ver a los chavines de Huántar desfilar, que fue lo que a mí también me conmovió. Incluso a Kaori también la vimos conmoverse, igual que usted. Sí, yo creo que hay una generación de jóvenes que debido a la película, a las historias que los padres de familia le contamos a nuestros jóvenes, pues están entendiendo lo que fue la paz, lo duro que fue el terrorismo y el valor que debe tener toda sociedad de sentir gratitud por sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El jueves 30 de julio, la presidenta Fujimori partió a sus actividades desde su domicilio en San Borja, una rutina que más parece el tránsito del hogar a la oficina. Presidenta, lideresa de un partido, pero también madre. ¿Va a vivir con sus hijas en Palacio? Hemos decidido que por ahora no. Vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar. Pero ahora que ya estoy pudiendo viajar, voy a seguir con mis viajes en las regiones. Así es que les he dicho a los alcaldes y gobernadores regionales que en vez de que vengan ellos a la capital, que me esperan allá en las regiones. A la mañana siguiente arribó a Junín, su primer viaje oficial como primera mandataria de la nación. Lo hizo en cumplimiento de la promesa a los deudos y damnificados del sismo de 5.1 en Chupaca, Junín. Es una obligación los colores políticos de lado y trabajar juntos. Me acompañan el día de hoy 3 ministros de Estado. El ministro de Agricultura, que está en uno de los distritos, el ministro de Defensa y el ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda se va a quedar hasta mañana. Él mismo va a estar encargándose de supervisar lo que va a ser la entrega de todo lo que está acá. El destino de su segundo viaje no estaba en agenda. Fue una decisión que tomó tras su encuentro privado con el suboficial de tercera, José Parinango.
herido en la escaramuza en la que abatieron al camarada Richard, cabecilla narcoterrorista considerado blanco de alto valor. El ministro de Defensa y yo decidimos ir a visitarlo. Primero, que sienta que no está solo. Y segundo, que sienta que valoramos mucho su valentía, su entrega y su amor por la patria. Y es eso mismo que he querido hacer en mi visita en el Braem. Fujimori ha escogido al Braem como la guerra que disputará, entre otros varios frentes, como la emergencia por el niño y la seguridad ciudadana. Seguimos teniendo problema del narcotráfico, que vamos a seguir enfrentando y combatiendo. Tenemos al crimen organizado, que está haciendo que la población viva con miedo. La minería ilegal, a la que tenemos que hacer retroceder. Y por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos las Fuerzas Armadas con nuestra Policía Nacional. Aún está por cumplir su primera semana completa en el más alto cargo público, en la máxima jerarquía del Estado. Y a donde ha ido, la persigue la sombra de su padre y los recuerdos de las 3 campañas presidenciales en las que fue derrotada. Después de haber juramentado, pudiendo tomar decisiones, pues ahora nuevamente vamos a tratar de comunicar todos los días lo que estamos haciendo y explicando a la población cómo vamos a ir avanzando. Muchas gracias. Gracias. A sus 51 años, Keiko Fujimori se debate entre apostar por un paso que dure o un trote que canse. Falta mucho por recorrer en un país polarizado, en el que la mitad menos uno rechaza su elección.